Cuando uno sale a trabajar, llega a su centro de trabajo, ya sea en una oficina, en la calle, una obra, podemos estar expuestos a diversos peligros, accidentes laborales. ¿Cuáles son las responsabilidades que debe cumplir la empresa, el empleador? Es el tema del que vamos a hablar hoy, porque hace unos días una ingeniera lamentablemente murió tras caerle un cable, una pesada manguera, en este caso, en su centro de labor. Los familiares han denunciado una presunta negligencia, falta de medidas de seguridad y en base a esta situación nosotros queremos conocer qué hacer en casos de accidentes laborales. Tino Vargas, abogado laboralista, está con nosotros y nos va a explicar a detalle este tema. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a RPP. Buenos días, Noemí. Buenos días, Sara. Buenos días, Jorge. Un Gracias. placer poder acompañarlos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y de hecho, a ver, nos gustaría empezar justamente sobre ese tema. ¿Cuáles son las responsabilidades en caso ocurra un accidente laboral? A ver, toda empresa tiene un deber de cuidado, un deber de prevención en cualquier tipo de accidente. Lo importante es que la empresa busque anticiparse a cualquier ocurrencia, ¿no? Entonces es uno de los pilares la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y el segundo pilar es el deber de responsabilidad. La empresa es solidariamente responsable o responsable en la cobertura de las atenciones médicas, recuperación efectiva a razón del trabajador que tuviera un accidente mortal o no mortal. Correcto. En este caso ha sido mortal. Entonces, no hay mucho que reparar a la pobre joven porque ya se nos adelantó, por decirlo de la forma más elegante. Entonces queda un daño moral para la familia. Para ella hay que repararla, Sí. ¿no? Y uno de los grandes temas o los grandes errores de las empresas es que dicen, yo pago el seguro complementario de trabajo de riesgo. Y hacen una analogía que este seguro es como el seguro vehicular, que cubre accidentes y daño de terceros, pero en verdad esa visión es incorrecta, porque en verdad el seguro de complementario de trabajo de riesgo no es más que cobertura adicional en atenciones médicas y una cobertura adicional en caso de pensión. Pero perdón que lo interrumpa, este seguro justamente se crea para poder proteger al trabajador en cuanto haya accidentes. Distinto es cuando la empresa no ha tomado las medidas de seguridad al trabajador y además hay un accidente. Son dos situaciones distintas. Hay ciertas precisiones, ¿no? En el caso del seguro, claro, cubre si el trabajador no fallece y probablemente hay que una atención médica que realizar. Claro, por accidentes laborales. Por estamos accidentes hablando, laborales, ¿no? Pero no cubre el daño moral o la afectación psicológica que podría tener el trabajador por, digamos, quedar amputado. No lo cubre. Esa reparación, esa afectación emocional, eso puede ser muy bien litigado en el Poder Judicial. Y en este caso puntual del accidente que narró Noemí, el de la señorita Abanto, hay una afectación moral y psicológica de la familia. Ese seguro no lo cubre. ¿Por qué este seguro no lo cubre? Es un seguro obligatorio en las empresas. Sí, pero se entiende, cuando yo hablo de seguros, ustedes hablan de seguros, entienden para cubrir cualquier tipo de daños, accidentes y cualquier demanda, inclusive las reparaciones morales, ¿no? Las afectaciones psicológicas. Bueno, la cobertura de este seguro legal no tiene ese alcance. Tiene la palabra seguro, pero no actúa como nosotros entendemos el término seguro. Y lo más curioso... Claro, pero perdón que lo interrumpa porque no me gustaría que se confunda las cosas, ¿no? Tenemos la situación en que una empresa puede tener este seguro que es obligatorio, aparte del seguro social, y que ha cumplido con todas las medidas de capacitación, seguridad en el trabajo y ocurre un accidente. Esa es una situación. La otra figura es cuando, a pesar de tener este seguro, la empresa no ha tenido las medidas de protección laboral, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Entonces, en el escenario de que esta empresa sí ha cumplido con todo y ha habido un accidente y lamentablemente ha tenido una secuela, digamos, crónica, irreparable, ¿es también responsabilidad de la empresa cuando cumple con todo? Aunque parezca mentira, sí, los últimos criterios de la SONAFIL y del Poder Judicial establecen que por el deber de responsabilidad, el empleador, aún así, en casos en los cuales quizás la responsabilidad del accidente es atribuida al propio trabajador, aún así hay un nivel de reparación que debe cubrir la empresa. Quizás no en la misma envergadura
cuando la no ha empresa- tenido los cuidados la empresa. Exacto. Claro. ¿no? Ok. Ahora, en este caso no está dilucidado cuál ha sido el deber de cuidado o no de la empresa. Sí, Sin definitivamente. pronunciarnos sobre el caso particular, partamos de la premisa que no se cumplió con el deber de cuidado. Doctor Vargas, y no estoy diciendo que este sea el caso, pero hay empresas en las que, por ejemplo, se determina una responsabilidad a un trabajador nuevo, ¿correcto? Para que realice un trabajo que puede ser riesgoso. ¿Allí la empresa estaría incumpliendo algún tipo de normativa? Claro, porque como parte del deber de prevención, yo tengo que me tengo que identificar qué trabajador está capacitado para realizar una labor o no. Claro. Y si no está con esas capacitaciones, tengo que, como parte de mi obligación, capacitarlo. Se lo pregunto Claro. porque muchas empresas también dicen, no, tiene que pagar derecho de piso. Sí, pero derecho de piso es probablemente realizar labores asociadas a mi perfil, Claro. digamos, de menor rango, pero dentro Pero no de mis riesgosas. competencias Claro. y mis conocimientos, no más allá de mi conocimiento, ¿no? O sea, derecho de piso es simplemente un personal que está en sus primeros años, hará las labores del personal más junior de la posición, pero no posiciones ajenas a la capacitación que debió ¿Y en brindarme. esos casos un trabajador puede hacer alguna denuncia, presentar algún tipo de recurso? Dos lecciones, ¿no? Ajá. Acá las lecciones para los trabajadores. Si me exponen a una actividad de riesgo, Claro. en la cual veo que no tengo las capacitaciones o el equipo de protección de personal, me puedo negar Ajá. a realizar la labor. El poder de dirección del empleador tiene límites. El trabajador entonces puede negarse, está en su derecho. Está en su derecho. Ok. Y si se le emite una sanción disciplinaria, tiene todos los argumentos para sostener que no debía realizar esa labor porque les ponía en peligro su vida. Eso está protegido por la Constitución. Y los argumentos será que no tuve la capacitación, Claro. que no me entregaron los equipos de protección personal, llevo 3 días y no tengo la inducción necesaria. Lo bueno que todos los documentos del sistema de seguridad y salud, como entrega de equipos de protección, capacitaciones, todos necesitan un cargo de entrega. Claro. Entonces, si el trabajador no firma ninguno de los cargos de entrega, Claro. esa es la prueba para demostrar Claro. por qué no presté la labor. Claro. ¿no? Ahora, es verdad que muchos aceptan exponerse a este riesgo por miedo a perder el trabajo. Más aún, Claro. porque este gran periodo como ¿De derecho de prueba? piso, para usar los términos, se dan justo en el periodo de prueba de los 3 meses. Sí, claro. Entonces, uno termina aceptando. Pero a nivel judicial, este tipo de situaciones no gatillan el periodo de prueba. Y ahí en ese mismo escenario, si la empresa capacita y el operario no aprueba, o sea, no pasa el examen de la capacitación, es decir, no aprende el rol que tiene que cumplir, en este caso, ¿qué ocurre? Si lo capacito, hago todo el deber de cuidado y no cumple y estoy dentro de los 3 primeros meses de periodo de prueba, lamentablemente tendré que rescindir el contrato, pero lo que no puedo hacer es exponerlo a un Claro, peligro y a claro, prestar claro, labor. claro. ¿no? O sea, al final, a diario creo que tenemos un tema de robos y acá y constantemente decimos, entrega el bien y no arriesgues tu vida. Creo que aquí en estos casos es la misma lección. No arriesgues tu vida claro. por un puesto de trabajo, ¿no? Es Claro. triste. Para no llegar a estas situaciones extremas. Claro, precisamente. porque en verdad es Sí. una pena uno a veces por tratar de solventar y ayudar a su familia se expone a estos riesgos, pero al final el riesgo es mayor, ¿no? Sí. Sí. No es lo Doctor. mismo hacer un derecho de piso o derecho de piso en una labor administrativa que en una labor operativa, ¿no? Sin duda. Doctor, a modo de orientar a nuestros oyentes, sería bueno explicarles. Nos ponemos en el caso de que ocurra un accidente laboral. ¿Qué es lo primero que debo hacer, que debo tener en cuenta? Y, por ejemplo, ¿cuánto duran las investigaciones? Si soy yo la víctima del accidente, soy trabajador, inmediatamente informar a la empresa para que se active todo el sistema de gestión. Si mi empleador es una empresa que realiza actividades de riesgo, se activa el seguro complementario de trabajo de riesgo y me llevan a la red de clínicas y me atiendan inmediatamente. Si soy la empresa, y en este caso, como es un accidente mortal, tengo 24 horas para informar del evento al Ministerio de Trabajo, ¿no? A través de la página web del Ministerio de Trabajo informando el accidente, Claro. tanto si es personal propio
como de contratistas o de empresas de intermediación. Cualquier tipo de accidente mortal tiene que ser informado entre las 24 horas. Claro que sí. Y además si no es mortal, de llevar al trabajador inmediatamente a la atención. Es importante tener en cuenta todas las medidas, conocimiento y aplicar todas estas medidas, porque no hay mejor que prevenir, no solamente para evitar accidentes, sino también para evitar luego castigos o multas que pueden incluso llevar a la quiebra a una empresa también, ¿no? Y además, por supuesto, afectar drásticamente la calidad de vida de un empleado que de buena fe está cumpliendo con su labor como debe ser. Amigos, ustedes seguramente tienen muchas preguntas o inquietudes. Les invitamos a que nos llamen al 212-4100, 212-7165 y el 0800-13-14-0, que es la línea para el interior del país. También el WhatsApp, el 950-047-428. Son las 11:30, es momento de hacer una pausa. Vamos a escuchar los titulares de la media hora y regresamos para poder conocer cuáles son las responsabilidades de la empresa o el empleador frente a los accidentes laborales. Ya volvemos. Accidentes laborales, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa, del empleador? Lo estamos conociendo aquí en Encendido. Sara Busabano, Emi Mamán y Jorge Rodríguez te estamos acompañando. Se encuentra con nosotros aquí en cabina el doctor Tino Vargas. Él es abogado laboralista. ¿Tienes alguna duda, alguna consulta sobre accidentes laborales? Llámanos 212-4100, 212-7165 desde regiones 0800-13-14-0 o envíanos también un mensaje de WhatsApp al 950-04-7428. Te esperamos aquí en Encendidos y está con nosotros Davis, que nos llama desde San Martín de Porres. Davis, ¿cómo estás? Adelante, el doctor Vargas te escucha. Buenos días, doctor Vargas, una consulta. Mire, quiero saber, tiene que ver la pregunta también sobre esto de leyes laborales, pues. Mire, quiero saber si, en este caso, ¿cómo regula la ley, cómo se llama estas empresas que, por ejemplo, así como Conecta, que por ejemplo, hacen capacitaciones de 18 días, 20 días, y si uno, ¿cómo se llama? Está en la prueba de esa capacitación, prácticamente pierde su tiempo y todas esas cosas, ¿no? Porque yo me acuerdo de que participé en estas capacitaciones de la empresa Conecta para asesores de WhatsApp para Entel Chile, ¿ya? Y como mi mamá tuvo un accidente, la verdad yo no pude asistir porque estaba teniendo a mi mamá. Una fisura. Sí, una fisura en el dedo. Y sí. yo he pagado el pasaje. Sí, y bueno, lo que pasa es que hablé con el empleador, pues, ¿no? Con el capacitador, y me dijo de que ya estaba afuera, de que había faltado y todo eso, pues, ¿no? Yo, como soy hijo único, le expliqué, le dije, no, pero ¿cómo va a ser esto posible? Yo estoy asistiendo ya 2 semanas, ¿no? Quiero ponerme al día, ¿no? Y resulta que me tiraron, pues, ¿no? Me botaron prácticamente de la capacitación. Y otra cosa también es que en estas capacitaciones yo me he dado cuenta que si uno falla, por ejemplo, en 2 casos de atender a gente por WhatsApp, a uno lo botan, pues, ¿no? De frente, ¿no? Y no son ni siquiera 2 días de trabajo, de prueba, sino 2 casos. Es un montón de cosas que uno tiene que aprender, la verdad, se me hace extraño, ¿no? Davis, muchísimas gracias. Muchas gracias, Davis. Sí, doctor Vargas. A ver, primero vamos a responder la pregunta sobre las capacitaciones y llevando el tema del accidente y después respondemos la pregunta de Davis, Sí, que es muy por puntual. favor. Tomando el caso de las capacitaciones en materia de seguridad y salud, las empresas tienen que dictar no menos de 4 capacitaciones en el año en materia de seguridad y salud. Y las capacitaciones tienen que estar enfocadas en función al riesgo propio de la posición. Entonces, ahí, si vamos a la pregunta de Davis, si el programa de capacitación era asociado a su perfil y a su puesto, obvio que tiene que asistir. Y él también hace referencia, también me parece, no sé si he entendido mal, Jorge, a ver, tú me corregirás, que también hace referencia a las capacitaciones para el puesto de trabajo, ¿no? También otro alcance de la pregunta de Davis. O sea, son 2 cosas, las capacitaciones de seguridad y las del puesto. Claro, parece que está en un programa de training. Correcto. Claro. Las empresas manejan 2 modalidades. Una, antes de iniciar la relación laboral. Hacemos un programa de training, si tú deseas participas en no es necesaria tu asistencia, pero bueno, es parte de los criterios de evaluación. Claro, si es así, ya la persona debe firmar un consenso que desea participar bajo las condiciones que se establezcan. Correcto. Y claro, y ese programa de training es solo entrenamiento, no debe ser situaciones reales de trabajo. Es decir, si me ponen en una central de ayuda o de atención al público, me enseñarán a cómo contestar, cómo levantar el teléfono, cuál es el protocolo, simularán una llamada,
pero no me harán contestar cliente, llamadas digamos. en línea, porque eso ya es una labor efectiva. Claro, ¿no? claro. Entonces, porque ahí ya debería formar parte de la jornada y ser remunerado. Ahora, lo que Davis preguntaba es si de manera tan fácil o acelerada, ¿no? Pueden dejar de contar con un trabajador si es que ha tenido algún tipo de error en este proceso, que algunos lo llaman proceso de inducción también. Parte de los derechos del empleador a los primeros 3 meses de la relación laboral es el periodo de prueba. Y en estos primeros 3 meses no hay estabilidad laboral de ningún tipo. Ah, 3 meses entonces. Sí, la única excepción es que si eres una trabajadora gestante o acabas de dar a luz, que fue un cambio normativo de hace 2 años. Salvo ese escenario, todo trabajador a tiempo parcial está probando su puesta a disposición capacidad. y su capacidad. Claro, para este puesto específico. Para este puesto. Entonces, si el programa de training estaba en esta situación, sí, pues sería una situación complicada y muy difícil que el postulante o el trabajador inicial pueda refutar esto en el Poder Judicial porque no tiene el derecho a la estabilidad laboral, ¿no? Tenemos una consulta, también una llamada y tenemos un WhatsApp. Vamos con la llamada primero, esta vez es desde Cerro de Pasco, así que un saludo para toda la gente que nos está escuchando y viendo en esa región de este lindo Perú. Isaac está en la línea. ¿Cómo estás, Isaac? ¿Qué pregunta quieres hacer? Gracias. En primer lugar, que Dios lo bendiga y le hablo a una persona con discapacidad. Pero la pregunta es lo siguiente. He sido docente durante 7 años, después se me dio la oportunidad de trabajar en el gobierno regional, gracias a la 29973 de la persona con discapacidad. Pero sin embargo, por trabajar en el gobierno nacional, prácticamente declararon caduca mi pensión. Quisiera saber si es que, ¿qué puede hacer? No, que me oriente si podría hacer para retomar mi pensión. Gracias. Vale. Ok. Gracias, Isaac. Gracias. Muchas gracias, Isaac. Doctor Vargas, sí. Quedó claro que la persona es una persona con discapacidad. Correcto. Y claro, en virtud de la ley de protección a las personas con discapacidad, todo empleador tiene que tener un porcentaje de trabajadores con discapacidad entre parte de su planilla. Los del sector público el 5%, el sector privado el 3%, necesariamente, ¿no? Salvo que seas una empresa que tenga menos de 50 trabajadores, ¿no? Entonces ya es una obligación del gobierno regional contar con la prestación del señor. Ahora, eso significa que tenga una estabilidad laboral absoluta en el sentido que si hace alguna acción irregular o no presta bien su labor, no, también está sujeto a los diferentes procesos disciplinarios. Pero el proceso disciplinario no puede estar, digamos, perfilado a decir que no responde o trabaja de manera idónea asociado a su propia Claro, eso sería una discriminación bárbara. O sea, se le puede acusar de un trabajo a desgano, pero no necesariamente que el trabajo o la falta de capacidad es a razón del cuadro que él tiene, la habilidad diferente que él tiene. Si la habilidad diferente no le permite trabajar en la misma intensidad y calidad de sus pares, es obligación de la empresa implementar los equipos necesarios para habilitar y permitir ello, ¿no? Digamos, si el señor, tiene una incapacidad motora, aplicar el teletrabajo como medida alternativa para evitar que se esté movilizando y poder llegar al turno, a la jornada, entre otros. Si tuviera un problema visual, un teclado braille, entre otros, son las medidas que es carga del empleador. Si aún así, haciendo esos controles, no es factible y hubiera otra posición donde reubicarlo, es factible solicitar la reubicación. Correcto, correcto. Perfecto. Doctor Vargas, tenemos una pregunta más. Esta vez nos llega al WhatsApp. Dice, buen día a todos, una consulta sobre los accidentes laborales. Pese a que el trabajador cuente con el seguro complementario de trabajo de riesgos, dice, pero su jefe le ordena que haga una actividad riesgosa, a sabiendas de los riesgos y peligros a los que está expuesto, y se accidenta. ¿Cómo debe proceder el trabajador? ¿Cómo es la investigación del accidente? Gracias, dice. Si un trabajador, si lo exponen, porque creo la pregunta que justo ha mencionado Noemí es que lo han expuesto a realizar una labor para la que no estaba preparado, no estaba capacitado, el primer camino es proceder con solicitar al empleador que cubra todos los gastos de su atención médica y va a ser responsabilidad de él acompañarlo con todos los gastos. La gran mayoría van a estar cubiertos por el seguro complementario de trabajo de riesgo, la atención médica y finalmente una pensión. Si la incapacidad que llega a sufrir es permanente, se le brindará un porcentaje de la pensión en función al nivel de menoscabo que tenga. Pero también hay una afectación moral, psicológica. No es lo mismo, plantearte un proyecto de vida, digamos. No digo que vayas a hacer,
un pianista, un guitarrista, pero sí probablemente compartir tu salud con tus hijos, jugar pelota, entre otros, y digamos que hay un menoscabo de ese tipo, puedo pedir una reparación, ya sea negociando directamente con el empleador o en su efecto irme al Poder Judicial. Perfecto. Si veo que no es atendido, otro camino es recurrir ante la SUNAFIL para que se pronuncie cuál fue el motivo del accidente. Doctor Vargas, para cerrar, ¿cuánto puede durar un proceso judicial o un juicio, ¿no? Por un tema de reclamo, por un accidente laboral? ¿Y qué pasa con la multa? ¿Parte de la multa va a la familia, por ejemplo, o todo va al Estado? A ver, empecemos. Dicen que no hay justicia si no es célere, pero lamentablemente el Poder Judicial está colapsado. Ajá. Entonces, por la vocación de ser litigantes, los peruanos somos litigantes por naturaleza, más que tratar de llegar a acuerdos de manera directa. Sí, lamentablemente. Entonces, en Lima, o en la jurisdicción de Lima, un proceso judicial puede durar de 36 a 40 meses, en el mejor escenario hasta la ejecución efectiva de lo que reclamo. ¿Más de 3 años? Más de 3 años, prácticamente. ¿Y la multa qué pasa con la multa? Y las multas en el caso de un accidente mortal como el de la señorita Banto, pueden ir desde 2 UITs hasta 52 UITs dependiendo de los números de trabajadores, porque la multa en materia laboral se impone en función a los números de trabajadores afectados, pero cuando es un accidente mortal se crea la ficción que los trabajadores afectados es toda la planilla, porque este accidente en realidad la potencialidad pudo ser hacia todos. Entonces, dependiendo del número de trabajadores en planilla, podría llegar hasta 52 UITs, que puede llegar hasta quebrar una empresa. Estamos hablando más de $500,000 soles. Claro. Pero lo curioso, que ningún porcentaje de ese importe llega a favor de la familia. Entonces, la familia podrá tener un documento que multe... ¿Y a favor de quién llega entonces? Del Estado. Bueno, en fin. En fin, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, encantado, ha sido un placer. El doctor Tino Vargas, abogado laboralista aquí en Encendidos.